Hola, ¿qué tal? Por aquí tu host Carlos y para mí es un placer traerte un nuevo episodio de Finanzas entre Panas. En este nuevo episodio te voy a estar hablando de los aspectos más importantes que debes considerar a la hora de tomar una hipoteca o si estás pensando en tomarla. Si bien es cierto, Clive y yo ya hablamos en un episodio anterior sobre la compra-venta de viviendas y lo que son las hipotecas, hoy quiero traerte unos detalles y aspectos muy importantes que no discutimos en ese episodio. Si quieres ir a escuchar ese episodio o verlo en video, te dejo por aquí y en la descripción un enlace para que puedas ir directamente a ese video. Ahora, lo que quiero traerte hoy son detalles para que tú tengas claro lo que debes conocer, lo que debes saber a la hora de considerar una hipoteca. Y bueno, vamos a empezar por refrescar lo que es el concepto. ¿Qué es una hipoteca? Pues una hipoteca es simplemente un préstamo o crédito muy similar a lo que es un préstamo o crédito personal o para la adquisición de otro bien como puede ser un carro o coche, ¿verdad? Con la diferencia de que esto va directamente relacionado, va atado a la adquisición de un inmueble, llámese un apartamento o piso, casa, oficinas, etcétera, etcétera. Entonces, pasamos al siguiente punto. ¿Cómo funciona una hipoteca? Debido a que una hipoteca es un préstamo que va asociado a la compra de un inmueble, la mayor diferencia que tiene con otros préstamos es que su funcionamiento va, digamos, relacionado con grandes cantidades de dinero. Obviamente, el precio de un inmueble suele ser muy superior a otros bienes. Entonces, por eso, una hipoteca generalmente va a estar relacionado con movimientos o transacciones de cantidades bastante altas. Es por esto que algunas de las características o detalles más importantes de las hipotecas es que debes tener un ahorro significativo a la hora de aplicar para que la entidad financiera, ya sea un banco o alguna entidad de préstamo, pueda aprobarte la hipoteca, porque ellos van a tomar unos grandes ahorros que tú tengas, los van a tomar como una especie de margen de seguridad para ellos realmente hacerte ese préstamo, porque ese historial pues les va a decir a ellos que tienes la manera de poder pagar, de poder devolver ese dinero que te están prestando. Entonces, muy importante, una hipoteca va siempre atada con la compra del inmueble, es decir, tienes que demostrar que va a ser usado para ese fin y, por supuesto, demostrar que tienes los recursos, los medios, pues, para costearte un préstamo de este tipo. Dicho esto, es muy importante también tener en cuenta que es raro cuando una hipoteca te ofrece financiar el 100% del costo del inmueble. Generalmente las hipotecas te piden que tengas al menos un 20%, lo más normal, y algunas un 10% del precio total del inmueble. Con eso, tú pagarías lo que se conoce como la entrada o la cuota inicial para poder iniciar el contrato de hipoteca, que sería el contrato del préstamo que te estaría dando esta entidad, cubriéndote el resto del costo del inmueble. Pasando al siguiente punto, tenemos que hay diferentes tipos de hipoteca y los tipos de hipoteca van relacionados con el tipo de interés que tú vas a pagar. Tenemos, por ejemplo, las hipotecas de tipo fijo. Esto significa que a la hora de realizar el contrato, la entidad financiera, el banco, te va a ofrecer un tipo de interés que nunca va a cambiar. Va a ser un tipo de interés que, digamos, te ofrecen un 3% de interés. Ese 3% va a ser el mismo que tú vas a pagar a lo largo del tiempo que dure el contrato de la hipoteca. Nunca va a cambiar. Esto es bastante atractivo, especialmente cuando las tasas de interés en el mercado están bastante bajas, porque así te vas a asegurar que a lo largo del tiempo no vas a tener ningún incremento en el costo de la hipoteca. Cabe destacar en este punto que parte del funcionamiento de las hipotecas, debido a las altas sumas de dinero que se transan
¿verdad?, que se mueven en este tipo de transacciones van a tener una duración, esos contratos van a tener una duración de muchos años, generalmente alrededor de los 30-40 años, por lo que este punto de una tasa de interés baja que podamos asegurar durante todo ese tiempo es bastante relevante. El siguiente tipo de hipotecas sería el hipotecas tipo variable. A diferencia del tipo fijo, en este caso, la tasa de interés puede variar a lo largo del tiempo. Cabe destacar que en este caso no siempre va a variar en tu contra, sino que también puede variar a tu favor, ya que las fluctuaciones van a depender de un índice que siguen las entidades financieras, y cuando este índice se mueve hacia la baja, quiere decir que tu tasa de interés puede ser mucho menor, incluso menor que la tasa de interés ofrecida en una hipoteca de tipo fijo. Sin embargo, cuando ese índice sube, también va a subir tu tasa de interés y puede ser mucho mayor el costo comparado con la tasa de interés de tipo fijo, como lo habíamos mencionado antes. Entonces, bueno, las hipotecas de tipo variable pues tienen ese comportamiento. En algunos casos puede ser favorable, en otros casos no. Y lo que normalmente los expertos dicen es que este tipo de hipotecas es mejor cuando el ambiente financiero está estable. Por ejemplo, en años recientes, después de la pandemia, ha habido una gran cantidad de cambios en las políticas monetarias a nivel global, por lo cual este tipo de tasas no sería muy recomendable en este caso. En el caso de España, específicamente, las entidades bancarias se rigen por un índice llamado Euribor, aunque también hay otros índices que pueden seguir, pero ese es el más famoso. Es importante que de donde tú estés, si no estás en España, por ejemplo, averiguas, investigues cuál es el índice que tu entidad bancaria va a seguir, para que así tú puedas observar cuál es su tendencia, si va al alza, si va a la baja, si está en un periodo de transición, para que de esta manera tú puedas tomar una decisión informada de si te conviene o no un tipo de hipotecas de tipo variable. Bueno, el último tipo de hipoteca que podemos conseguir es el de tipo mixto. Como su nombre lo indica, en este caso tenemos la combinación de las dos anteriores, la de tipo fijo y la de tipo variable. La característica principal es que la entidad bancaria generalmente ofrece durante los primeros años un tipo de interés fijo que no va a cambiar para nada, que puede ser bastante conveniente para ti, pero el resto de los años va a tener un tipo variable, y ahí volvemos a entrar en la condición de que va a depender mucho de cuál es la fluctuación del índice que la entidad esté siguiendo, para considerar cuál va a ser el costo real de esos intereses de tu contrato. Entonces es muy importante que analices todos estos aspectos antes de tomar una decisión. Pasemos ahora al siguiente punto. El siguiente punto son los principales aspectos que debes considerar. No solo es el tipo de tasa de interés el que debes considerar, sino otros aspectos que están asociados con la hipoteca o con un contrato de hipoteca que debes tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Por supuesto, el tipo es lo primero, porque ahí es donde tú vas a determinar el tipo de interés que vas a tener. ¿Cuál te conviene más? ¿Fijo, variable, mixto? Eso dependerá de tu caso. Recordamos que aquí en Finanzas Entre Panas no somos asesores financieros. Aprovecho para recordarte que lo más recomendable es que si tienes alguna duda, vayas a un asesor financiero certificado, experto, que pueda darte pues cuál es la mejor alternativa para tu caso específico. Todos los casos son diferentes y es mejor tomar una decisión basada en las condiciones actuales, reales, ¿verdad?, que cada uno tenga en su día a día, en su vida. El siguiente aspecto importante a considerar es el porcentaje de financiación. Como ya te lo dije, en el funcionamiento de las hipotecas va a depender de la entidad financiera cuánto porcentaje del costo total del inmueble va a ser financiado. ¿Acaso la hipoteca te puede dar un 80%? ¿O en este caso el contrato va a ser solo por 70%?
o quizás estás de suerte y te pueden ofrecer un 90% y por qué no, en casos raros se ha visto que hasta el 100%. Obviamente todo esto atado a otras condiciones que también debes considerar. Entonces, fíjate cuál es el porcentaje y cuánto dinero tienes que poner de inicial para ver si esa hipoteca te conviene o no. Lo que me lleva al siguiente punto, periodo de amortización. Por supuesto, dependiendo de la cantidad a financiar, el periodo de amortización, es decir, el periodo de tiempo que te van a dar para que tú pagues ese préstamo, va a ser bastante relevante. Cuando el porcentaje de financiación es muy alto, generalmente, para reducir los riesgos, la entidad financiera te va a pedir que te comprometas a un periodo más largo de amortización para así garantizar de que no vas a tener problemas de impago en ninguna de las cuotas. Ahora bien, si el porcentaje de financiación es menor, generalmente puedes reducir ese periodo de amortización a una cantidad de años menor y así pues completar ese contrato en menos tiempo. Obviamente, a menor tiempo va a ser una cuota más alta. Entonces debes tener también en cuenta un balance entre lo que es el porcentaje de financiación y el tiempo de amortización para que esa cuota que tú vas a pagar mensualmente sea una cuota que realmente puedas cubrir con tus ingresos mensuales para así no tener problemas de impago mes a mes. Otro de los aspectos más importantes a la hora de considerar una hipoteca, ¿verdad? Son los productos asociados. ¿Qué es esto de los productos asociados? Pues obviamente las entidades financieras, buscando un mejor negocio para lucrarse ellos, van a asociar a este tipo de préstamos productos como seguro de vida, seguro de o vivienda, en este caso del inmueble, ¿verdad? Y otros productos similares, los cuales obviamente van a incrementar junto con los intereses el costo del préstamo, es decir, el costo de la hipoteca que tú estás pidiendo. Entonces, no solo fíjate en el valor de los intereses, en la tasa, si es variable o fija, sino también de esos productos asociados. ¿Realmente te conviene? ¿Realmente necesitas tener, por ejemplo, un seguro de vida? ¿Necesitas tener un seguro de salud? O quizás te convenga porque te están ofreciendo el seguro de la vivienda que estás adquiriendo, y en el caso, por ejemplo, de que estés adquiriendo ese inmueble para inversión, un seguro sería interesante para cubrir cualquier daño que el inquilino que vas a tener allí pues pueda hacerle a ese inmueble, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también los productos asociados con la hipoteca. Otro punto importante, las comisiones. Por supuesto, las comisiones también pueden ser un punto de inflexión a la hora de decidir entre una hipoteca o no, porque pueden aumentar muchísimo el costo de lo que es esa hipoteca que estás adquiriendo. Comisiones de apertura, comisiones de amortización. Hay algunos bancos o entidades financieras que te cobran una comisión bastante elevada si tú intentas como que disminuir el tiempo que te queda para pagar esa hipoteca al realizar pagos grandes mayores a la cuota mensual. Entonces es muy importante que tengas en cuenta también esas comisiones. Apertura, amortización, comisión de cierre. Si de repente tienes el dinero y quieres cerrar la hipoteca, el contrato, puede haber unas comisiones bastante elevadas allí que debes tener en cuenta antes de tomar ese contrato. Y finalmente, pero no lo menos importante, existen unos gastos asociados con la compra-venta de una vivienda que generalmente no están reflejados en el precio del inmueble y que debes tener en cuenta porque al final eso va a salir de tu bolsillo, no va a estar cubierto por la hipoteca al no estar en el precio del inmueble. Estos son gastos como por ejemplo impuestos asociados con la compra-venta del inmueble, pagos a notaría para la cuestión de los documentos, etcétera, etcétera, que es muy importante que sepas que están allí y no te vayas a quedar sin capital a la hora de tomar una hipoteca y comenzar a pagar el inmueble. Bueno, esto ha sido todos los aspectos más importantes que quería que tuvieses en cuenta a la hora de considerar una hipoteca. Espero pues que te sirvan al menos de
un incentivo para investigar y aprender más sobre este mundo si estás considerando tomar una hipoteca en este momento. Y si conoces a alguien que pueda estar en esa situación, considerando de si comprar un inmueble o no, de si tomar una hipoteca o no, compártele también esta información para que así pueda llegar a una decisión informada y más inteligente. Gracias por acompañarme hasta aquí. Como siempre, te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos y los episodios que te estamos compartiendo. Y pues si te ha gustado, déjanos un like en este video y nos vemos en el próximo. Chao, chao.